Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos de aquí el día de hoy transmitiendo desde la página de Despacho Fernández FF Fernández Sanferman y, bueno, perdón, Despacho Contable FF Fernández Sanferman. Vamos a esperar a que se conecten más personas para que hablemos de un tema muy interesante que es estrés financiero. Vamos a esperar un poco para que les pueda presentar también a los especialistas que tenemos el día de hoy. Igual aquí mi compañero me está apoyando. Vamos a esperar que se conecten más personas para ir platicando sobre este tema. Igual si ustedes ya tienen alguna duda, o alguna pregunta que les quisiera hacer a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, pueden irnos escribiéndolas ahí en los comentarios y para que se las podamos responder. Vamos a esperar unos minutos. Ok. Que haya 5 personas y ya vamos avanzando en lo que se conectan más. Ok, llevamos 4 personas, una más, y comenzamos con este tema, estrés financiero. Listo, ya tenemos las 5 personas. Esperamos que se conecten muchas personas más porque este tema va a estar muy interesante. Estrés financiero es un tema del que poco se habla. De hecho, pues también nos dimos a la tarea de investigar sobre este tema y en realidad que en YouTube, por ejemplo, este tema se ha hablado a la mayoría de los videos que me encontré, son de hace 5 años para acá. Quiere decir que es un tema muy reciente, del que poco se habla también. Y estrés financiero considero que es una situación que no ocurre de estos 5 años hacia acá, ¿no? Sino que lleva más tiempo, incluso se puede decir desde que existe el dinero, ¿no? Y bueno, para empezar voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Me encuentro, por supuesto, con el contador Jorge Antonio Fernández García, quien es el director general del Despacho Contable FF Fernández Sanferman, y también, por supuesto, con la psicóloga Aida Cristina. Ella es psicóloga, especialista también en el tema de, pues, el comportamiento humano y demás. Y bueno, vamos a hablar de este tema. Y bueno, como ya les comentaba, ¿no? Es un tema del que poco se habla, pero que considero que nos ha pasado a todos o nos puede pasar a todos. En ese sentido, y como para que tengamos un poco más contexto del tema, psicóloga Aida, cuéntenos, ¿de qué se trata o qué es el estrés financiero? ¿Cómo se considera? Bueno, pues esta parte del estrés financiero es esta angustia, esa de preocupación ante circunstancias, eventos o momentos, pues donde hay indecisión, preocupación de una circunstancia económica. Es básicamente, como a grosso modo, bien livianito, ahorita que vamos a profundizar, el estrés financiero. Preocupación acerca de un momento, alguna circunstancia, y entonces tenemos esta preocupación constante, latente, y se mantiene, se sostiene hasta que encontramos una solución, una reparación de ese momento. Okay. En este sentido, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo a lo mejor nosotros que como trabajadores que tenemos ahora sí que acercamiento a este tipo de estrés, cómo se manifiesta o cómo lo podemos percibir? Bueno, empieza por ese estado constante de ansiedad, de desesperación, de preocupación. Uno de los síntomas que suelen ser muy frecuentes en las personas es estos pensamientos rumiantes, que es estar pensando la circunstancia, cómo lo voy a solucionar, y si hago esto, y si no hago esto, pero puede salir bien, y si me sale mal, y si estoy invirtiendo aquí y no sale bien. Entonces, de ese punto, de tanto sostener ese estado de ansiedad, puede llegar incluso a episodios depresivos, podemos llegar a tener a circunstancias de insomnio, podemos llegar a tener problemas gastrointestinales, hablando ya de cuando se empieza a ver un poco más afectado, pasa a estados físicos. Entonces puede ser problemas gastrointestinales, puede ser incluso tener también problemas, por ejemplo, luego desarrollan las personas con prurito, de repente empiezan a salirles como granitos también de la misma preocupación, y bueno, esto ya es como un poquito más elevado a la circunstancia.
Ok, sí, y justo todos esos temas que nos menciona, la inflamación, la gastritis, es algo que pues podemos experimentar en la parte laboral, ¿no? Y en este sentido, contador, ¿cuáles considera usted en su experiencia en esa parte? Pues usted también tiene este acercamiento de, obviamente, de llevar colaboradores, pero también tiene el acercamiento con grandes empresarios. ¿Cuál considera que son los detonantes que los trabajadores, emprendedores, incluso también el personal, puede llegar a presentar, o en qué situación o contexto lo puede vivir? Claro, Cari. Mira, el tema del estrés en general es un tema muy, muy, muy delicado. Lo vivimos todos los días. Hay gente que igual piensa que ya lo toma como un modus vivendi, o sea, es algo tan normal. Y bueno, considero que no es algo nada normal, digo, es algo hasta cierto punto patológico, que de alguna manera sí nos afecta. Detonantes como tal, digo, pueden haber varios. Uno de ellos pueden ser las deudas acumulativas, ¿no? Es un problema que la gran mayoría tenemos en algunos puntos, y esto no nos deja dormir, no nos deja pensar de manera clara, y las deudas originadas por situaciones de malas prácticas financieras nos llevan a que en algún punto detone lo que viene siendo el estrés, ¿no? Otra de las cosas pudieran ser los gastos imprevistos. A veces tenemos la capacidad o somos muy ordenados en la parte financiera, digo, como todas las personas, digo, hay quien sí es ordenado, quien no, pero a veces no contemplamos esa parte de los gastos imprevistos. Entonces, ¿qué sucede si de repente a lo mejor existe alguna enfermedad de un familiar, personal, o algún accidente que ocasione que de repente lo que tenemos distribuido en nuestras finanzas sanas se descompone, ¿no? Ese tipo de situaciones provocan que las personas también les detone algún tipo de estrés. ¿Qué otra cosa pudiera ser? A veces el hecho de no contribuir o no tener esa capacidad en algún punto para ahorrar, ¿no? Que también es una desesperación. Yo he escuchado muchos comentarios, comentabas de no solamente personales, sino de emprendedores, de empresarios, que se habla del tema de ahorrar y me dicen, oye, pero ¿cómo le hacemos, no? Si debo más de lo que genero, ¿no? Es muy difícil ahorrar, pero hay técnicas, hay situaciones en las cuales si hacemos una buena administración y destinamos una parte del ingreso al ahorro y se hace un hábito, sí se puede ahorrar. Es un tema que pudiéramos platicar de manera más detallada, pero provoca también. El hecho de no poderlo hacer, claro que también te provoca ese estrés financiero. Y hay un punto que yo siempre considero, que es el que siempre tengas algún tipo de dinero guardado para algún tipo de entretenimiento. Normalmente en la vida cotidiana nos dedicamos a trabajar, digo, el joven a estudiar, el emprendedor obviamente a generar, ¿no? En cuestiones de trabajo, pero olvidamos esa parte del entretenimiento. Entonces, esto a la larga, cuando he platicado con mucha gente, mucho empresario, he notado que cuando no destinan parte de sus ingresos a consentirse, ¿no? De alguna manera, por decirlo así, sí les provoca esa parte del estrés. Y yo he escuchado mucha gente cuando se ha acercado a mí que me dice, oye, fíjate que tengo tantos años y no salgo de vacaciones, tantos años y no voy y no llevo a lo mejor a mis hijos a algún lugar, pues en familia y demás. Eso claro que es un problema, o sea, ocasiona situaciones de estrés, y te pudiera seguir enumerando, ¿no? Considero que son detonantes de los más importantes, que sí hacen que en algún punto el estrés financiero se maximice, y si no lo atacamos en tiempo y forma, puede ocasionar un problema más grave. Sí, no, y es esta parte donde, como dice, ¿no? Si no se tiene claro o bien administrada esta parte que usted nos menciona a nivel a lo mejor económico, pero que también puede ser a nivel de tiempo, préstamos, que mencionaba lo de las deudas, pues podemos presentar este tipo de estrés, ¿no? Y en este sentido igual, ya estamos, como que ya definimos qué es el estrés, en qué contexto se puede decir que se puede presentar. Pero, psicóloga, ¿cómo influyen nuestras creencias
en esta situación, ¿no? Nuestras creencias, cómo influyen a lo mejor en las deudas que tenemos, en cómo gestionamos la parte económica para que nos lleve o no a este tipo de estrés. Ok, de manera general, evidentemente somos seres que vamos desarrollándonos, ¿no? Y entonces podemos tomar como 3 grupos específicamente, o bueno, más o menos de una manera general. Por ejemplo, tenemos un primer grupo. El primer grupo son nuestras parte de los jóvenes adultos, esta parte en donde se están apenas empezando a desarrollar en el campo profesional, están empezando a tener ingresos y bueno, este desarrollo profesional. Entonces viene esta parte en la que empiezo a generar y está bien padre y está bien bonito que gano dinero, tengo dinero, puedo gastar y puedo darme estos lujos, puedo hacer, pero a veces abusamos de esos gustos. Sí, y entonces cuando de repente... Como la contraparte, exactamente, ¿no? Llega esta parte difícil en el que si no se tiene una buena educación financiera o si no se toma una educación financiera previa, bueno, entonces viene esta parte de la mala administración de los bienes. Entonces empieza ese estrés financiero constante o se mantiene. Aparte que también al estar en esa etapa dices, ok, quiero seguirme desenvolviendo profesionalmente, tienes esa hambre todavía de seguir creciendo, seguir desarrollándote. Entonces si no me administro bien, si no me sigo capacitando, entonces adiós a mis bienes y se mantiene, se sostiene en esa etapa porque todavía están jóvenes y está... De ahí podemos brincar a lo que son a los adultos maduros. Los adultos maduros vamos a ponerle un número, a partir como de los 30 años, ahí es como se empieza a crear ya las familias y entonces está esa parte del que se empieza a ser un cabeza de la familia, se sostiene económicamente una familia, los imprevistos de enfermedad, salud y entonces necesidades básicas, servicios, empieza otra circunstancia del que el agua, la luz, el teléfono, las rentas y entonces esta parte en el quiero darme un gustito, pero esta parte difícil, o sin embargo tengo este imprevisto y no tenía yo guardado dinero, esta parte, entonces el estrés cambia, se mantiene, entonces según la etapa conforme van desarrollándose es diferente completamente y llegamos como a la tercera etapa que son los adultos mayores. Esto vamos a hablar que es aproximadamente de las personas de los 60 años en adelante. ¿Qué pasa? Que no todos, digo desgraciadamente, pero muchos viven a base de pensiones, también de apoyos gubernamentales, o algunos también tristemente tienen que seguir buscando trabajo, tienen que buscar de una manera indirecta seguir sosteniendo un trabajo. ¿Por qué? Para poder cumplir o cubrir las necesidades del día a día. Y aquí en esta parte considero que la etapa adulta mayor se preocupan ya más por su salud. Algo que honestamente cuando somos jóvenes y cuando somos tal vez maduros o ya adultos, la verdad como que lo hacemos a un lado y lo perdemos de vista. Entonces, esta parte de los adultos, ellos ya es como no procuré, no me cuidé y ahora me sale el doble. Por ejemplo, si pude ir al doctor o tuve que hacerme chequeos, no sé, una vez al año, ahora tengo que ir cada mes y estar pagando consultas, no tengo servicio médico y entonces me sale más caro la atención del médico, la atención. Entonces, esa parte que genera incertidumbre en el adulto mayor. Digo, y otro público también que puede sufrir este tipo de estrés es los emprendedores, ¿no? Usted en su experiencia, ¿qué les ha contado a aquellos emprendedores? ¿Cómo pueden afectar la situación a lo mejor económica, la organización o algunas otras situaciones que, como dice, a lo mejor hablamos de la familia y el imprevisto, no sé, es lo que mencionaba, la luz o algo así, pero igual en la parte empresarial o esa parte de profesional, aquellos emprendedores que, valga la redundancia, tienen ya su emprendimiento, pues también se enfrentan a estas situaciones, claro, de imprevistos, sí, ¿no? Claro, sí. De hecho, tocas un tema muy importante que he platicado yo con la psicóloga tras bambalinas, precisamente de eso, el tema del emprendedor. El emprendedor nos ha tocado aquí en el despacho que se acercan muchas personas. La verdad que yo tengo no sé si tengo ese apego más con el emprendedor que a lo mejor con el empresario que ya trae constituida una empresa hace muchos años. Los últimos años, los últimos 2-3 años, se nos han acercado muchos emprendedores
Y lo que yo te puedo decir, o lo que yo les puedo decir es que lo primero que capto cuando alguien viene a preguntar o a informarse de cómo poder a su emprendimiento, lo primero que capto es el miedo. El miedo, ahora sí, la inseguridad, ¿no? De saber qué es lo que tienen que hacer, el hecho de dar ese paso, ¿no? Si de alguna manera, si es seguro o no es seguro, si en algún momento los va a catapultar para verdaderamente posicionarse, o si esto va a ser un problema para el SAT, que en algún momento ya los va a tener vigilados. Bueno, hay muchos mitos que lo hemos platicado en otras reuniones que hemos hecho, y entonces nosotros como responsables tenemos que darles esa asesoría, explicarles que el hecho del emprendimiento es un tema que en algún punto tenemos que dar, digo, el que tiene esta idea, porque es una manera de asegurar tu emprendimiento y tu patrimonio. Si tú tienes las cosas de manera legal ante las autoridades, créeme que te vas a evitar un montón de problemas. Yo siempre les digo, ¿quieres dormir tranquilo? Emprende, pero emprende bien, ¿no? O sea, el emprendimiento no es para cualquiera. Obviamente vas a sufrir, van a haber muchas circunstancias en el camino, pero lo importante es que des ese paso. Entonces, sí, como comentas, el hecho de emprender, claro que también es un tema de estrés, porque no es fácil de pasar de las sombras, como yo le llamo, a algo ya formalizado. Es un proceso de estrés, ¿no? Pero es un proceso de estrés que obviamente tienes que superar, y al final el estrés, en este caso, pues siempre lo vas a tener, o sea, te va llevando. Ahorita platicabas hace ratito de los préstamos. Me ha tocado casos en donde me dicen, bueno, a ver, ya tengo mi emprendimiento, pero ya con esto ya a lo mejor igual voy a generar tanto recurso o el suficiente como para no endeudarme. Y yo lo que les puedo decir es que no es malo tampoco endeudarse. Los grandes empresarios están endeudados. Lo importante es saber dónde canalizas ese recurso. Tú puedes pedir prestado, pero si el recurso lo canalizas para situaciones de tu propio negocio y para que te genere un rendimiento de tu negocio, eso es bueno. Pero si tú pides un préstamo y el préstamo es para una situación personal, que no digo que no sea buena, pero que no te vaya a generar un rendimiento, probablemente ahí sería un poquito cuestionable, ¿no? Tocando el tema de que me decías, pero en general el emprendimiento, claro que también genera ese estrés, y ahí es donde verdaderamente tienes que canalizar y tienes que explicar, y el emprendedor de alguna manera aprende de que es parte del proceso y que en algún momento eso lo va a ir superando, ¿no? De hecho, pues, disculpen que le... Sí, claro. De hecho, tiene mucha razón el contador, porque sí, he llegado a tener pacientes en donde realmente se motivan, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de estar cumpliendo un horario, estar trabajando, y entonces de ahí dicen, ok, voy a emprender, pero lo que en algún momento, digo yo, no de manera independiente, decir, ok, tengo la incertidumbre o no sé cómo va a ser esta parte de la incertidumbre de voy a emprender y qué tan difícil va a ser, porque hay un periodo de adaptación, hay un periodo en el que te tienes que empezar a administrar, porque entonces antes tú simplemente seguías las instrucciones y sabías que cumplías con tus horas, cumplías con tus obligaciones y recibías un bono, un pago, un beneficio económico, una retribución económica. Pero cuando tú empiezas y sabes que ahora tienes que cuidar, que si antes gastabas 2, tienes que cuidarlo para que sea 1 y que sea rendidor, que sea redituable esa parte. Y entonces esa incertidumbre es lo que empieza a generar muchísimo estrés. Después es el miedo, y también esta parte en el, ¿sabes qué? La culpa, no tuve que haberlo hecho, no me hubiese aventado, no lo hubiese iniciado, o sabes que yo dije que yo iba a hacerlo y después ya no, porque yo dije que quería estar más tiempo con mi familia, pasar más tiempo con, no sé, haciendo esto, y de repente ya no tengo tiempo, no me encuentro, no me hallo, y siguen esta parte. Entonces dicen, yo creo que intentan desistir. Y eso es bien, bien importante también, tener esa parte en donde alguien te dice, no, mira, vas bien, o sea, así como estás iniciando, es donde inician todos, pero ahora vas. Es un proceso, ¿no? Exactamente, que alguien como que te vaya diciendo, así vienes, y vas bien, tus pasos están bien. Entonces esa incertidumbre sí es cierto, tiene muchísima razón el contador, eso completamente sí es cierto. Sí, y a veces también creemos,
inicié comentando, ¿no? Es un tema del que poco se habla, es un tema en el que a lo mejor puede haber cierto tabú, ¿no? De que es como de, no, yo no tengo esta parte de estrés, pero no, es algo que en algún momento a todos nos puede pasar, digo, en diferentes situación o circunstancia, pero pues es algo que puede ocurrir. Igual, en ese sentido, ¿cuáles son las señales de alarma que usted, no sé, para quienes nos están viendo, que a lo mejor les ayude a detectar que está viviendo este tipo de estrés, ya sea estos tipos de alarma a nivel interno o externo? Ok, un punto clave considero que podría ser es cuando tú tienes la circunstancia o tienes el momento y lo estás pensando y lo estás pensando y lo mantienes y lo sostienes, y entonces llega en el momento en el que dejas de estar como conectado al presente. De repente la vida la llevas en automático. De repente ya estás haciendo algo y dices, ¿en qué momento hice esto? ¿En qué momento? Muy en automático, ¿no? Exactamente, te desconectas. Y entonces ahí es cuando tienes que empezar a darte cuenta que algo está sucediendo. Te está quitando esa estabilidad o ese momento. También esa parte cuando te acuestas a dormir, de hecho, es verdad, normalizamos el estrés. Realmente decimos, es mi estado natural. Y realmente es algo muy insano normalizar esta parte de estar siempre en un estado de estrés. No es sano, la verdad. Esta parte de estar pensando eso, estar preocupado eso. Una cosa es que uno sea organizado y que diga, ok, voy a hacer esto, quiero hacer esto, pero que uno sea capaz de soltarlo y continuar su vida y disfrutar los pequeños momentos que van sucediendo o presentándose. Pero cuando tú tienes un evento o una circunstancia y lo piensas, y por ejemplo, te intentas acostar a dormir y un tiempo de conciliación para que tú te quedes bien dormido es de 10 a 15 minutos. Si tú no llegas a conciliar el sueño de 10 a 15 minutos y estás girándote y pensando y girando y pensando y girando pensando y de repente te acostaste a las 11 de la noche, te acostaste a las 10 de la noche, ya pasó una hora, ya pasaron 2, ya pasaron 3 y ya escuchaste que aquí, ya escuchaste allá y mejor te levantes y dices, no, voy a hacer otra cosa porque la cama algo tiene y no, realmente no es eso, es realmente te está preocupando y entonces viene esta parte que ya se pasa al insomnio. Del insomnio entonces podemos ir todavía más. Obviamente te despiertas cansado, no hay un descanso conciliatorio, evidentemente ya hay efectos físicos secundarios que entonces te despiertas o te levantas y dices, no, realmente me levanté peor de que cuando me acosté, la verdad. Y entonces esta parte está del no me puedo concentrar y empieza a afectar, fuera de que empieza a ser de una manera que te afecta de manera personal, se empieza a extender en todo el entorno, es decir, ya estás de mal humor, ya tienes poca tolerancia y entonces ya no toleras estar en tu núcleo familiar. En el trabajo también, ¿no? En el ámbito familiar, en el laboral también, o tal vez en la escuela, o también incluso le perdemos el gusto a esas cosas que antes te solían agradar. Por ejemplo, si tú disfrutabas de irte a correr, de repente ir a correr es simplemente seguir pensando las cosas y tú corres y tú corres y tú corres, pero en realidad no le estás dejando que tu cerebro se oxigene, no estás dejando que tu cerebro empiece a distraerse o a poner la atención sobre lo que vas y entonces si te preguntan o tú vas con alguien y le dices, ¿te diste cuenta de eso? No, ni idea. Andas pensando en otra cosa. Exactamente, entonces dejas de disfrutarlo. En vez de que si antes tú te ibas a correr y te gustaba sentir la brisa del mar o te gustaba sentir ese aire que realmente cómo se llenaban tus pulmones, el caminar, el trotar, a veces hasta el sudar y sentirte que algo hiciste que conectar con tu cuerpo, pero de repente ya no lo sientes, entonces ahí es cuando realmente debes decir, sí, algo está pasando y tengo que hacer algo. Okay. Igual, contador, ya ahora sí que tenemos esta parte de, pues, cómo son los efectos que puede tener el estrés financiero, pero, contador, cuéntenos, ¿qué lo puede causar? Situaciones concretas que lo pueden causar, o cuáles son los errores financieros más comunes, digamos. Ok, Cari, mira, en cuestiones de errores, bueno, te podría mencionar desinformación financiera, el hecho de no tener la información real de nuestras propias finanzas, es muy importante, eso ocasiona obviamente estrés. Algo que también considero que es muy importante es que hagamos presupuestos detallados, y yo sé que habrá gente que me diga, oye, espérame, yo no soy contador, ¿no? Sí. O yo no soy administrador.
Yo te voy a decir algo. Yo he conocido muchas personas que sin ser contadores o ser administradores llevan un presupuesto tan exacto de sus finanzas. ¿Cómo? Van anotando en una libreta, por ahí yo creo que por ahí alguien está conectado y sé que me identifico contigo porque lo estoy diciendo por ti, Patricia, sé que eres tú, y lleva cuestiones en una libreta anotando ingresos, anotando gastos, y aunque a lo mejor el entorno piensa que es algo que está de más, créeme que ayuda mucho. Yo recomiendo mucho el hecho de hacer ese tipo de cosas, pero bueno, el hecho de no hacer presupuestos de manera sencilla también es un problema. ¿Qué otra cosa pudiera hacer? Pues también el hecho de en algún momento que no presupuestar tus gastos. Prioridades económicas. A veces no sabemos identificar esas prioridades. Entonces sí es importante que tengamos gastos, dentro de los gastos que tengamos bien priorizado qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Y entonces yo creo que una vez que vayamos determinando ese tipo de cosas, pudiéramos ir encontrando soluciones a esto. Okay. Igual ahora sí que otro a lo mejor error que puedes hacer, que ese lo hemos escuchado a lo mejor todos, que son los famosos gastos hormigas, que igual si nos están viendo, bueno, cuando termine la transmisión pueden ir a buscar en Instagram, ahí tenemos un contenido de los gastos hormigas, para que, bueno, igual y también tomen nota, y que puede ser también el no tener control de ese tipo de gastos, pues que nos llevan a este tipo de estrés, ¿no? Claro. Igual, psicóloga, es como de, bueno, también, ¿qué nos recomienda, no? Okay, ¿qué estrategias o herramientas psicológicas podemos tomar para evitar ese tipo de estrés? O antes de evitarlo, a lo mejor, pues darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta y evitarlo, ¿no? Nos comentaba un poco de estar presentes, de a lo mejor correr, no sé, tener un contacto con el mar, la arena, un poco de eso, ¿no? Sí, en realidad uno de los puntos bien importantes es como intentar retomar eso que te agrada, eso que te gusta. Entiendo que tal vez si uno está pasando por una circunstancia económica, no sé, difícil, pero el salir y, por ejemplo, ir a caminar, el hacer algo, por ejemplo, luego hay eventos aquí culturales que también pueden ser de su agrado, tocar un instrumento, algo que realmente te permita desconectarte, empezar a disfrutar, y empezar a ser consciente de que en este momento no me voy a salir, no nada más porque yo haga o me vaya a un concierto, voy a solucionar o no voy a solucionar el problema, no ahí se va a quedar, y no, simplemente es un momento, una circunstancia, pero necesito desconectarme para poder después volver a conectar. Y poder resolver, ¿no? A lo mejor, y es a lo mejor otra herramienta como el estar presente, controlar la respiración. Los ejercicios de respiración son muy buenos, especialmente cuando tengo muchísimos pacientes, les recomiendo mucho esta parte del practicar la respiración diafragmática, que es muy diferente, que realmente la oxigenación te ayuda, pero es a base obviamente de práctica, pero las respiraciones, ejercicios de algunos pacientes también les agrada mucho esta parte del yoga a veces, el ejercicio del yoga, a algunos, digo en lo particular no me funcionó la verdad el yoga, pero sí, algunos pacientes también, esto también depende mucho de las personas, claro. Los ejercicios de respiración, volver a intentar hacer actividades que son de tu agrado y obviamente buscar ayuda. También algo que es bien importante, llegar a crear como una red de apoyo, una red o personas que sean de tu confianza para poder externar, porque a veces creemos que no encontramos solución, pero a veces tan solo con decirlo en voz alta la problemática, empiezas a ver las cosas de una manera, y entonces a veces hasta diciendo las cosas dices, espérame, ya sé cómo hacerlo. No sé si en algún momento les ha pasado, pero por ejemplo, en consulta suele ser muy común de que de repente me están platicando y me dicen, ya sé que hice mal. Y caemos en conciencia, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento les ayuda. Entonces, esa parte del crear o tener, realmente se escucha muy trillado, pero cuéntaselo a quien más confianza le tengas, la verdad, a esta parte. Y aparte, en ese momento en el que tú tienes tu red de apoyo, en esa parte en el que tienes tus personas seguras, te pueden ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva, porque obviamente nosotros nos encontramos en un punto y el momento, la circunstancia está en
alrededor. Pero esta persona te puede enseñar a verlo desde esa vista, desde este punto y desde este punto. Entonces tienes diferentes puntos y encuentras un punto medio, otras opciones a la problemática, otras soluciones a esa problemática. Y obviamente el profesional, o sea, de verdad, esa parte, busquen ayuda, soliciten ayuda profesional. Sí, claro, sí, a lo mejor en nuestro entorno familiar o de amigos no tenemos a lo mejor esa persona de confianza, o a lo mejor sí es de confianza, pero a lo mejor en lugar de apoyarnos, pues nos da alguna respuesta que no es favorable a nuestra situación, pues claro, buscar un especialista, ¿no? Así es, sí. Y bueno, también, ya como para ir cerrando también esta parte, contador, ¿qué estrategias, ahora sí que concretas, recomienda para, pues ahora sí que evitar este tipo de estrés o situaciones económicas? Ok, Cari. Mira, platicaba la psicóloga Aida que el principal es asesorarte, ¿no? Con un especialista. Digo, siempre busca a alguien cuando tengas algún tipo de que pienses que estás pasando por esto, tienes que buscar un especialista. En el caso financiero, yo siempre lo he dicho, no necesitas, la idea es que busques a alguien que sepa, ¿no? Pero a veces en el mismo entorno, en la misma familia, siempre tenemos a alguien que sabe un poco más que nosotros en cuestiones de números, de finanzas, y nos puede dar un buen consejo. Desde ahí parte el consejo, desde ahí parte primeramente la asesoría. Si tenemos una mala administración en cuestiones de nuestras finanzas, tenemos que soltarnos un poquito, como decía la psicóloga, a lo mejor tenemos a alguien que verdaderamente nos confiamos, sabemos que sabe un poquito más y le podemos pedir también pues algún tipo de opinión, ¿no? Sobre alguna compra que vamos a hacer, sobre algún préstamo que vamos a realizar. Incluso los procesos, ¿no? Porque claro. Que al final el proceso a lo mejor recae en un efecto económico. Claro, o sea, es muy importante, es confiar y soltar, ¿no? O sea, al final no se trata de que uno solo quiera resolver las cosas, es importante también confiar en eso. También pudiera ser tema de solución el hecho de que yo siempre digo, es muy importante, hablábamos del tema de los presupuestos, el armar el presupuesto de tu propia vida, de tus propias finanzas. Es importante que sí lo llevemos de manera detallada. A lo mejor habrá quien me diga que es como que ser muy cuadrado, sí. Pero créeme que ayuda mucho. Los números te ayudan mucho a la toma de decisiones. A veces sucede que no sabemos si es bueno comprar algo, si es bueno pedir un préstamo, si es bueno vender algo, y es donde realmente a veces ese tipo de análisis nos permite dar una mayor, pues tomar una decisión con mayor seguridad. Y yo creo que el punto para mí más importante, que yo considero que debería ser así como que el tip, es el hecho de que tenemos que aprender a distinguir entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Ojo, queremos comprar, queremos adquirir y tenemos esa pues ahora sí, hambre de querer hacer muchas cosas, pero a veces todo lo canalizamos y pensamos que es porque lo necesitamos, y a veces resulta que no, a veces es meramente material, por no decir otra palabra, frívolo o demás. No es una necesidad, entonces hay que tener mucho cuidado. A veces las personas somos muy dados a endeudarnos por ese tipo de cosas, entonces hay que definir bien lo que es una necesidad, un deseo. Probablemente estamos confundiéndolo y es un deseo, y yo no digo que en algún momento te puedas consentir, ahora yo al principio de esa parte, ¿no? Pero una finanza inteligente te permite saber cuándo te debes de consentir y cuándo no, y cuándo te tienes, como dicen por ahí, apretarte el cinturón para que vaya fluyendo y que vaya generando tu propio bienestar. Sí, digo, algo que también le he escuchado es de los números hablan, entonces es, bueno, a partir de eso tomar decisiones y poner en práctica todas las recomendaciones que nos da el contador. Y también, ¿qué mensaje o consejo les podemos dar a los que nos están escuchando, nos están viendo, conforme a toda esta situación? Bueno, pues creo que uno de los consejos que yo les daría es que nunca hagan menos cualquier circunstancia por la que estén pasando, porque todo es importante, hablando específicamente de la salud. Nada es que no sea tan importante. A veces por hacer menos algunas circunstancias personales de salud, después nos puede salir peor, la verdad. Y tener esta parte en el que procurarse, cuidarse, amarse, porque también el cuidarse es
darse amor. Y eso es algo sumamente importante y que de esta manera es un aprendizaje, es una manera de crecer realmente. Y como mencionaba también el contador, esta parte en la que hoy tú estás en esta circunstancia de incertidumbre, pero ya de mañana no sabes quién a tu alrededor pueda pasar por una circunstancia muy similar y tú ya hayas caminado por ahí, y entonces tú puedas ser como esa palabra de aliento para esa otra persona. Y entonces decirle, tú puedes, yo también estuve por ahí, pero mira, échale ganas, busca asesorías, ir también encontrando, dándole esos puntos, esos tips en donde previamente tú ya te encontraste. Creo que ese punto, y es bien importante tener una red de apoyo, eso sí también es sumamente importante. Sí, claro, ¿no? Si ya estamos en esta situación, depende también qué nivel de estrés financiero estemos ahora sí que experimentando, pues es también como hacer un alto, tomar decisiones, buscar ayuda, buscar a expertos que nos puedan ayudar a mejorar la situación económica y también emocional. Igual en este sentido, pues nosotros esperamos que este tema les haya sido mucho de su interés y de su agrado. Igual coméntenos ahí en Facebook si tienen alguna duda, alguna pregunta, que nosotros o los especialistas con gusto les puedan resolver. También algún comentario de qué les ha parecido esta charla con el tema de estrés financiero. Igual no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Pueden hacerlo en este momento. De cualquier forma, pues les comparto, en Despacho Fernández Ferman nosotros tenemos asesorías contables gratis. Igual si alguien de ahí está interesado, puede solicitar más información. Nosotros de cualquier forma los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram frecuentemente estamos subiendo contenido de interés. Como ya les mencioné anteriormente, tenemos un tema de estrés financiero, de gastos hormigas. Bueno, también hay un post de estrés financiero, entonces si les sirve, pues para ir mejorando esta situación, igual con nuestra psicóloga, igual si gusta comentarnos su página, cómo podemos encontrarla, cómo podemos contactarla. Me pueden contactar para el número de WhatsApp, el 2294-615446, y en la página de Instagram como psicóloga Aida Uchín, también en la página de Facebook como psicóloga Aida Uchín. Ok, psicóloga, pues muchísimas gracias, igual por estar en este invitación. espacio aquí con nosotros. Gracias, contador, también por esta oportunidad, por abrir este espacio, pues con este tema muy interesante. Igual si ustedes tienen algún otro tema que les gustaría que platiquemos dirigido a emprendedores, empresarios, escríbenos aquí y nosotros pues los vamos a tener en cuenta para pues también compartirles este contenido de valor. No sé si gusta agregar algo, contador. Pues para cerrar, yo creo que es agradecer a la psicóloga, a nuestra psicóloga de cabecera. Yo me quedo con una frase que dijo ella, de una red de apoyo. Sí. Lo que intentamos hacer en el despacho es eso, yo lo traslado de esa manera. Tenemos muchos clientes de muchos giros y la idea que tenemos en el despacho y en el equipo es sacar provecho de esos giros de cada uno de nuestros clientes. Hoy le tocó el caso de nuestra psicóloga, pero yo invitaría a la gente que tiene interés en temas de emprendimiento, en temas de psicología, en temas del tema que quieran, porque el despacho maneja muchas empresas, diferentes giros. Aquí es una red de apoyo, o sea, la idea es compartimos conocimientos de manera gratuita para que la gente esté enterada de varios temas, y yo creo que es muy importante que nos informemos. Hablábamos de la mala información o el informarse bien, ¿no? Entonces, ojalá y puedan aprovechar esto. Obviamente también el apoyo de nuestra psicóloga. Yo espero que no sea la primera vez que esté aquí con nosotros. Seguiremos haciendo pues este tipo de retroalimentación con otro tipo de especialistas, y pues yo los invito a que sigan conectados con nosotros en la página. Y vienen sorpresas. O sea, aquí habrá quien diga, sabes que las sorpresas son de manera material. Las sorpresas que les damos en el despacho son verdaderamente valiosas en cuestión de información. Sí. Yo creo que alguien informado verdaderamente le abre puertas para muchas cosas. Así es.
Pues muchísimas gracias, gracias a ustedes también por haberse conectado. Sabemos que a lo mejor unos acaban de salir del trabajo o se están trasladando a sus hogares y a lo mejor después van a reproducir este gran live, lo vamos a dejar guardado. Creo que por temas de Facebook solamente queda guardado en el perfil un mes aproximadamente. Entonces, bueno, para que puedan aprovecharlo y ver este tiempo, igual vamos a estar compartiendo el link por si gustan verlo. También la psicóloga también nos va a ayudar a compartir con su comunidad. Y bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp.